Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes de este nuestro programa Discapacidad en Acción. Hoy estamos acá para llevarles a ustedes este programa con una motivación muy especial, que es el de la justicia de las personas con discapacidad. Entonces, hoy estamos acá para presentarles su servidor. Mi nombre es Giovanni Liscano, soy persona con discapacidad visual y en el estudio me acompaña. Muy buenas, Gonzalo Tolosa, como siempre aquí en nuestro programa Discapacidad en Acción, guía profesional de turismo, y hoy tendremos, como dice nuestro compañero Giovanni, gran cantidad de material, muchos invitados, muchísimo tema, así que todos bienvenidos a Discapacidad en Acción, porque hoy vamos a hablar de los derechos que tienen las personas hacia la justicia. Entonces, ¿cuáles son las rutas? ¿Cómo es que se deben de atender a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia? Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Listo. Bueno, nuestro querido amigo Giovanni, hoy vamos a hablar, el tema de la semana es acceso a la justicia para las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Giovanni? Tú que eres un experto en esta materia, que has estado al frente de estos procesos, ¿cómo nos puede introducir sobre este tema, Giovanni? Pues, don Gonzalo y amables oyentes, el tema de los derechos de las personas con discapacidad, el que es el derecho a la justicia, el derecho a poder acceder de la justicia, esto ha avanzado mucho. Ya tenemos marco legal y esto se trata de que a las personas con discapacidad se les debe de garantizar que ellos puedan poner una denuncia, puedan también presentar cualquier queja, reclamo, cualquier cosa que ellos tengan a bien para que se les respete uno de sus derechos o el derecho que haya sido vulnerado. Ellos tienen esa garantía y la deben de tener en todos los sentidos y para todas las personas con discapacidad. Entonces, este tema del acceso a la justicia pues ha avanzado tanto de que ya hay personas con discapacidad que son o somos administradores de justicia. Igual también pues ya también hay otras herramientas y el Estado debe de garantizar. Entonces, uno de los ajustes razonables para que a las personas se les garantice el derecho a la justicia es equiparar a todas las entidades y administradores de justicia en este tema de las atenciones, cómo se debe atender a una persona. Entonces, por ejemplo, para atender a una persona con discapacidad auditiva o sorda, pues el establecimiento de justicia debe de garantizar un intérprete de lengua de señas. Igual para las otras personas también se les debe de garantizar el que ellos puedan acercarse al tribunal o al juzgado o a la inspección de policía, allí a presentar la queja. Entonces la entidad debe de garantizar esto. Entonces, si la persona no se le entiende, pues ellos tienen que tener ya conocimiento. Entonces, esto es un trabajo que se está llevando ya, se está implementando a nivel nacional. Entonces, depende de todos ustedes, amables oyentes, que entre todos busquemos y ayudemos a que se den todas estas rutas para que las personas con discapacidad tengan efectivamente ese derecho hacia la justicia. Giovanni, una pregunta. En el tema de acceso a la justicia, algo que he aprendido en todo este proceso con la población con discapacidad, con ustedes, con la red, es cómo las personas con discapacidad tienen un alto conocimiento del tema legal.
Eso es algo que realmente me sorprende, pero veo que siempre ha sido una batalla diaria el tema legal. También de este tema de acceso a la justicia está como reconocer las herramientas legales, tanto jurídicas como herramientas de infraestructura y herramientas humanas, llámese profesionales, abogados y organizaciones que apoyan esto, ¿no es cierto? ¿Va también hacia enfocado hacia esa línea? Sí, exacto. Entonces ya, por ejemplo, antes, pues nosotros, la población con discapacidad, éramos excluidos y discriminados en todas las formas y sentidos. Y por lo tanto no se le ponía atención a una persona que iba a presentar una queja. Ahora ya, pues desconocer la norma no es ninguna excusa. Entonces, si un profesional, un administrador de justicia, desconoce cómo debe de atender a una persona con discapacidad en un, sí, digamos, en un caso de violación de sus derechos, y la persona con discapacidad va a presentar la queja, y si el profesional no sabe, pues ahí tiene que acudir, pero no le puede vulnerar el derecho, no puede de ninguna forma. Entonces debe de equipararse, debe de buscar la asesoría y resolver la situación, pero no le puede discriminar ni nada. Entonces, estas herramientas pues ya están, son los ajustes razonables en el tema de intérprete de lengua de señas, como son los ajustes razonables de los lectores de pantalla para las personas ciegas, y así sucesivamente. Por ejemplo, una persona, más adelante alguien nos va a hablar sobre ese tema, entonces sobre aquellas personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Ellos también tienen derecho al acceso a la justicia. Y de hecho, pues también ya se eliminó la interdicción. Más adelante también vamos a hablar sobre la interdicción, qué es la interdicción y por qué esta situación vulneraba nuestros derechos. Y desde la parte profesional sí existen muchos abogados ya también formados en estos temas, ¿no es cierto, Giovanni? En el tema también de accesibilidad como atención, digamos así, al cliente, que es la persona con discapacidad. Ya las universidades también enfocan sus profesionales hacia esto, ¿no es cierto? Pues gracias a Dios, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, la garantía de los derechos y todo esto, pues ha venido avanzando. Vamos avanzando a pasos agigantados, de que ya las universidades ya están implementando, ya están trabajando en dar esa garantía de que las personas con discapacidad puedan restablecer sus derechos que son vulnerados, y que realmente puedan gozar de un respaldo en el tema de justicia. Entonces esto ya, otra cosa es la lentitud o la actitud de algunos profesionales de que menosprecian o ignoran los derechos de las personas con discapacidad. Pero poco a poco vamos avanzando, y esto depende de todos nosotros. Bueno, Giovanni, como todos sabemos, esto es un proceso que se va inculturizando en todas las profesiones y en todos los aspectos de la vida cotidiana. Gracias por ese abrebocas para lo que viene, y seguimos con nuestras secciones. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, ahora vamos a hablar de discapacidad. Entonces tenemos unos invitados, don Gonzalo. ¿Quiénes son? Cómo no, Giovanni, hoy tenemos como siempre a nuestro infaltable Luis Francisco Corso, quien nos estará hablando sobre la ley estatutaria 1618 del 2013, en el artículo 21, puntualmente, de acceso a la justicia. Exacto, entonces este artículo 21 del acceso a la justicia es el que obliga al Estado colombiano a que debe de garantizarle efectivamente y con calidad los derechos a la justicia de las personas con discapacidad. Escuchemos a nuestro compañero Francisco Corso. Hola, para el programa Discapacidad en Acción les vamos a hablar del acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el ámbito nacional, departamental y municipal. En el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1618
se contempla el acceso a la justicia, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1346 que aprueba la Convención adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Allí en cuyo artículo contempla que el gobierno nacional garantizará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo los derechos fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder a todas las diferentes mecanismos de control que de allí se lideran en pro y beneficio de la población con discapacidad. El gobierno nacional establece estrategias de formación para las organizaciones de personas con discapacidad con la finalidad de que las personas con discapacidad se empoderen de sus derechos y así se les garantice su participación e inclusión social en todos los diferentes aspectos de acceso a la justicia. Les habló el reportero Luis Francisco Corzo Rojas, persona con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Y recuerden, nada sobre nosotros sin nosotros. Chao, chao. Bueno, a continuación viene la doctora Luz Marina Pérez Naranjo, abogada, y nos va a hablar de unas normas que son muy buenas en la garantía de los derechos a la justicia de las personas con discapacidad. Muy buenas noches o buenos días, depende del horario en que escuchen el programa. Un saludo muy especial para todos los organizadores, los líderes y los oyentes del programa Discapacidad en Acción. Mi nombre es Luz Marina Pérez Naranjo, soy abogada, especialista en Derecho de la Seguridad Social y una muy apasionada estudiosa de los temas relacionados con el derecho de las personas con discapacidad. En este caso voy a hablar un poco de los antecedentes de la ley 1996, que es la ley de capacidad legal de personas con discapacidad, ley 1996 de 2019. El antecedente inmediato es la ley 1306 de 2009, que era la ley que hablaba de la capacidad mental de las personas. En derecho civil existen unos atributos de la personalidad, o sea, lo que hace que alguien sea persona, se le dan unas características que están contempladas en el derecho civil y en los derechos fundamentales. Dentro de esos atributos de la personalidad está la capacidad legal, la capacidad para ser uno titular de un derecho y para poder ejercer ese derecho también y disponer de ese derecho como uno considere, de acuerdo a su voluntad y también de acuerdo a sus preferencias. La ley 1306 de 2009 establecía un desarrollo de lo que ya estaba en el Código Civil antiguo, era todo el trámite de la interdicción. La palabra interdicción es una palabra que proviene de una figura que habla de cuando un tercero interviene en la voluntad de una persona y puede tomar decisiones por esa persona. Es cuando, digamos, eso se le llamaba voluntad calificada, cuando una persona no expresaba directamente su voluntad, sino que era otro el que expresaba la voluntad a nombre de esta. La interdicción entonces era un trámite que se realizaba ante los jueces de familia, mediante el cual se acreditaba, digamos, una condición
de salud mental o de limitación intelectual de la persona a la que se refiriera el trámite, y requería, digamos, un peritazgo, requería un concepto de psiquiatra o de neurólogo clínico que pudiera establecer que la persona no estaba en capacidad de tomar decisiones sola, por sí misma, que no discernía, que no tenía capacidad de discernimiento para establecer, digamos, lo bueno de lo malo, qué le convenía, qué no le conviene. Entonces un tercero, ya fuera un familiar, que era lo más común, o un particular de confianza, asumía el papel de curador y a la persona se le declaraba interdicta mediante una sentencia judicial de juez de familia. Eso básicamente es la interdicción. En este momento, desde el mes de agosto, desde agosto 26 de 2020, la interdicción, perdón, de 2019, la interdicción ya no se tramita más en Colombia. Los procesos que estaban en curso, que todavía no se estaban resolviendo, pero que ya estaban en trámite en los juzgados de familia, fueron suspendidos. Los procesos de interdicción que apenas iban a iniciar fueron rechazados. Y las personas que hasta la fecha tienen sentencia de interdicción de parte de un juez de familia, que además esa sentencia permitía que se hiciera una anotación específica en el registro civil de nacimiento de la persona donde se escribía que era interdicta. Anteriormente no había pues sistemas unificados a nivel del país, entonces le escribían a mano en una notica debajo o por la parte de atrás del registro civil de nacimiento que la persona había sido declarada interdicta mediante sentencia judicial de tal fecha, etcétera, etcétera. Esta persona, en virtud de la interdicción, estaba privada, ella, de la toma de decisiones sobre las cosas que le interesaban, sobre asuntos de carácter jurídico que tuvieran consecuencias jurídicas, como por ejemplo suscribir un contrato, comprar, vender, casarse, divorciarse, tener hijos, no tener, etcétera. La persona sola no podía tomar esa decisión, no podía firmar unas escrituras, hacer un negocio, firmar un contrato, si no lo hacía a través de su curador. La misma persona como tal no lo podía hacer, lo tenía que hacer el curador o tutor, que era quien firmaba, quien tomaba las decisiones, y el juez de familia le hacía un seguimiento, entre comillas, a la gestión del curador, cosa que no siempre se hacía, cosa que no siempre garantizaba que si había un curador indelicado, antiético o que infringiera la ley, no terminara perjudicando a la persona que había sido declarada interdicta. Por temas de salud mental, como les decía yo, respecto de personas que tuvieran algún trastorno mental de base y personas con discapacidad intelectual que tuvieran alguna valoración de neurólogo clínico sobre retardo mental, sobre cualquier otra, digamos, condición de carácter cognitivo. Eso básicamente era la interdicción, pero que la eliminó. Básicamente no la eliminó la ley 1996 de 2019, la interdicción por orden expresa de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de 2006, ratificada en Colombia a través de la ley 1346 de 2009, ordena que toda medida que le suspenda a una persona en razón de su discapacidad, en razón de su limitación de base o deficiencia o lo que sea, que cualquier decisión esas que interviniera la voluntad de las personas debía ser eliminada de los ordenamientos jurídicos nacionales y que debía hacerse ese trámite en tiempo perentorio. Las recomendaciones de la ONU cuando se hizo
cuando se hicieron ya algunos seguimientos a la ejecución de la convención, reiteraron en que el gobierno colombiano debía tomar las medidas para eliminar esa figura del ordenamiento. Entonces es una orden de la convención. De la misma manera, la ley 1618 de 2013, la ley estatutaria de personas con discapacidad, también hace un llamado al respecto frente al tema de los principios, de los valores que representa en la parte de preámbulo y de principios de esa ley. Y posteriormente ya es la ley 1996 la que específicamente elimina la figura, deroga la figura de la interdicción, el nombramiento de curador y todo lo que está establecido, y establece, digamos, una especie de proceso, un régimen de transición para que las personas dejen de ser declaradas interdictas, se suspenda la declaración de interdicción o se revise la interdicción para que, si considera el juez, de acuerdo a lo que él tenga dentro del proceso, ordene la adjudicación judicial de apoyos, o simplemente diga, no, esta persona no necesita ningún apoyo, como le pasa a muchas personas que han sido declaradas interdictas de manera injusta e ilegal. Entonces, eso básicamente era la introducción que les quería hacer al respecto de este tema. Espero que les deje un abrebocas, la expectativa abierta para cuando vayamos a hablar del tema de la suscripción de acuerdos de apoyos y directivas anticipadas, y asimismo sobre la adjudicación judicial de apoyos y la valoración de apoyos que trae la ley 1996 de 2019, en particular para las personas con discapacidad mayores de edad, no para los menores, sino para los mayores de edad. Entonces quedamos atentos, estoy muy encantada de saludarlos y muy honrada y agradecida porque me hayan invitado a participar en ese programa. Muchas gracias y saludos a todos. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Me queda también como una reflexión al tema de la autonomía de la persona, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es que resulta que en lo que nosotros hacemos, en el caso mío, el turismo, algo de lo que he venido trabajando fuerte con los operadores es que tengan información accesible y versátil para que las personas mismas, personas con discapacidad, puedan tomar sus propias decisiones en tiempo real, no esperar que otros lo hagan por ellos. Caso puntual, un restaurante, tener un menú en braille en el cual la persona ciega se pueda sentar y con toda la calma revisar el menú y elegir con autonomía su propio plato, ¿sí? Eso es la autonomía de ser individual. Por eso la interdicción, como que me acordaba de eso. Pequeña interdicción en el turismo, cuando no somos accesibles con nuestros servicios, Giovanni. Sí, don Gonzalo, y es mucho más. Esa, por ejemplo, es que a quién le gusta de que otra persona tome las decisiones por uno. A nadie, Giovanni. Antiguamente, sí, esa cultura existía, gracias a Dios ya se acabó, de que los padres decidían cuál era el esposo para sus hijas, y así sucesía, y esto sin tener discapacidad. Ahora, en el tema de las personas con discapacidad, pues eran terceras personas que tomaban las decisiones por la persona con discapacidad, incluso hasta firmaban por la persona. Ahora eso ya se acabó, ya la persona tiene la capacidad para poder decidir sobre sus asuntos y todo lo que tenga él que decidir. Entonces esto es muy bueno, y sí, yo sí celebro de que realmente la interdicción en Colombia se haya eliminado. Entonces falta que la acabemos de sacar de nuestras mentes, de nuestras culturas. Y que trabajemos en pro de la autonomía de las personas. Excelente entrevista, Giovanni, con Clementina. Ahora también tendremos a nuestra ilustre doctora Olga Santamaría, quien en la sección Rompiendo Barreras nos comparte la experiencia de la Fundación Fandit y la Red Santandereana de Personas con Discapacidad sobre el trabajo que se ha articulado y realizado con los consultorios jurídicos de la ciudad y cómo se han generado todos estos procesos de acceso a la justicia desde la estrategia de la RBC. Escuchemos a la doctora Olga.
Muchas gracias por la invitación al programa Discapacidad en Acción. Les habla Olga Lucía Santamaría Pinzón, directora de la Fundación FANDI y miembro de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad. Hoy, en el programa Acceso a la Justicia, quiero comentarles que se ha podido desarrollar una excelente práctica a través de la articulación que se ha dado con los diferentes consultorios jurídicos, centros de conciliación, clínicas jurídicas de algunas de las universidades de la ciudad de Bucaramanga, articuladas con fundaciones y organizaciones de personas con discapacidad y con la misma población y con la Red Santandereana de Personas con Discapacidad. Esta buena práctica se ha orientado básicamente en hacer un acercamiento de la universidad, un acercamiento de los profesores, los estudiantes, con las organizaciones y las personas precisamente para conocer más de cerca las realidades, conocer más de cerca en qué se da la violación de derechos a la población y para saber también de qué forma se pudieran empezar a establecer rutas que puedan de una u otra forma generar que ese derecho se le dé cumplimiento. Es así como a través de encuentros, de capacitaciones, de reuniones, se ha hecho un aprendizaje mutuo. Este aprendizaje se ha basado en tanto líderes de la Red Santandereana, de la Fundación FANDI, poder hacer capacitaciones a los estudiantes y a los docentes sobre temas específicos de discapacidad, sobre temas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como son los ajustes razonables, el diseño universal, lo que nosotros hablamos normalmente sobre esas barreras que tienen las personas con discapacidad para acceder a los servicios de salud, educación, del trabajo principalmente. Y a su vez, los estudiantes, los docentes han enseñado a la población desde conceptos muy básicos como es un derecho de petición, cómo seguir procedimientos para una acción de tutela, cómo generar o qué son los pasos que se deben seguir inicialmente cuando se quiere hacer un proceso de conciliación. Es decir, han querido acercar el derecho precisamente a la comunidad, a las personas con discapacidad, a quienes de una u otra forma necesitan que haya ese acercamiento de la justicia para que se pueda de una forma clara, sencilla, asequible, porque además de todo no tiene un costo económico, las personas puedan tener ese servicio. Hay muchas personas con discapacidad, familias y cuidadores que tienen muchísimos problemas de violación en sus derechos, sobre todo los fundamentales. Y muchas de ellas no cuentan con un abogado, no cuentan con los recursos para poder tener quien los defienda. Pero en este caso, a través de las clínicas, consultorios jurídicos de las universidades, pues, y de este trabajo conjunto y articulado, se ha logrado precisamente que las personas con discapacidad puedan acceder a varios de los servicios que les han sido negados. Servicios tan básicos como es medicamentos, una atención médica, una atención por especialistas, una ayuda técnica, servicios como la inclusión educativa de un niño o un joven a la escuela, al colegio, a la universidad, temas básicos como es el poder trabajar, el ser respetado en el trabajo, el que tenga las mismas oportunidades que las demás personas. Es decir, estamos hablando de cómo se ha generado esa articulación entre la academia y las personas con discapacidad
para que como resultado final se dé un acceso al servicio a través de haber logrado este acceso a la justicia y así el cumplimiento a un derecho, como lo dice la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces los invito a que conozcan más del tema, a que también aprovechen estos escenarios de buenas prácticas para seguirlas replicando, a que las multipliquemos en diferentes niveles y a que también logremos generar cambios, no solo en las personas, sino en las comunidades. Muchísimas gracias. Les habló Olga Santamaría. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, y hoy en nuestra sección ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Tendremos tres grandes invitados que nos van a comentar la experiencia actual de los grandes centros universitarios de la ciudad. Primero que todo tendremos al doctor Guillermo Pavón, director del Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Guillermo Mauricio Pavón Cárdenas, soy el director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación adscritos a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Hoy les quiero contar de las múltiples estrategias y actividades que hemos implementado al interior de nuestro consultorio y centro de conciliación en aras de brindar una atención preferente a la población con discapacidad. Para ello les hablaré un poco acerca de los convenios interinstitucionales, de la representación de estudiantes en actividades investigativas, de nuestras brigadas jurídicas, del acompañamiento de los casos particulares que atendemos, de los ciclos de capacitación y por último de nuestros aliados estratégicos. Frente a los convenios interinstitucionales, contarles que el convenio que se gestó con la Fundación Amigos de los Niños con Discapacidad para su inclusión en la comunidad, conocida como Fundación FANDIC, fue posible que vinculáramos en el primer semestre 4 miembros activos del consultorio jurídico y en lo corrido de este segundo semestre 2 estudiantes activos del consultorio jurídico, en aras de una parte de brindar el apoyo jurídico que necesita la fundación a través de las personas que le prestan su servicio y de otra parte garantizarle unos escenarios prácticos a nuestros estudiantes del consultorio jurídico. En un segundo momento, 2 de estos estudiantes pudieron generar a través de las actividades que desarrollaron en el marco del convenio una ponencia denominada Modelo Social de Discapacidad, Compromiso en el entorno del consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la UPB. Es así como no solamente las actividades que generan en acompañamiento del consultorio para convenio, sino que es posible que materialicemos algunas estrategias muy puntuales, en este caso de contenido investigativo, como insumo principal de esas necesidades jurídicas más apremiantes al interior de la fundación. En un tercer momento contarles que las brigadas jurídicas que nosotros realizamos como consultorio jurídico con un componente de proyección social muy marcado, fue posible que programáramos 2. Una se llevó a cabo el pasado 20 de abril en alianza con la Fundación FANDIC y pudimos atender 19 usuarios pertenecientes a la fundación a través del igual número de estudiantes adscritos al consultorio jurídico en compañía de los asesores y de los monitores. Es importante mencionar que dispusimos de un espacio de 45 minutos por cada uno de los usuarios en aras de absolver las inquietudes, las estrategias jurídicas y las campañas de acompañamiento que nosotros brindamos a través de esta estrategia de brigada jurídica, e invitarlos para que se vinculen mediante la convocatoria que va a efectuar la Fundación para que en la última semana del mes de septiembre podamos replicar nuestra segunda brigada jurídica en aras de brindar ese acompañamiento a la población que tanto lo necesita, en este caso a la población perteneciente de la Fundación FANDIC, y activar las redes que existen en apoyo a la población con discapacidad. En un cuarto momento,
contarles sobre nuestro acompañamiento jurídico y recepción de casos. En ese sentido, quiero explicarles y contarles un poco que nuestro centro de conciliación, en virtud de la Ley 1996 de 2019, ha extendido sus servicios en el sentido de brindar ahora un nuevo servicio encaminado a la celebración de acuerdos de apoyo o de directivas anticipadas. Para ello, lo hicimos a través de 3 fases. En un primer momento, unos ciclos de capacitación y de formación en la cual el equipo de trabajo en cabeza del director, los asesores, los monitores y los conciliadores se formaron a través de los programas ofrecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, los cuales guardaban relación en temas de discapacidad y en temas también de inclusión de género. En ese sentido, también pudimos vincularnos a una estrategia de acompañamiento y de ciclo de capacitación denominada por el Ministerio Discapacidad y Modelo Social de Derecho desde la Ley 1996 de 2019. Nos pudimos certificar trayendo a colación los conocimientos adquiridos para posteriormente replicarnos en nuestra prestación del servicio. A su vez, también pudimos invitar expertos en materia de discapacidad, específicamente en lo contenido en la Ley 1996, a nuestros ciclos de capacitación, formación y educación continua que tenemos al interior de nuestro consultorio jurídico. Entonces, en ese primer momento y una vez capacitados, procedimos nosotros también a generar unos insumos para que en un tercer momento empezáramos a recibir audiencias reales de casos efectivamente ajustados a la realidad, en las cuales nosotros pudimos activar nuestro centro de conciliación para brindar estos acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. En este punto contarles que la experiencia ha sido maravillosa y la estamos replicando para en este segundo semestre seguir contando con usuarios en la población con discapacidad para que se vinculen a nuestra prestación del servicio de nuestro centro de conciliación. Asimismo, dentro de lo que ofrecemos en nuestro consultorio jurídico, fue posible lograr el acceso a la justicia a través de unos fallos de tutela a la población con discapacidad que requería de tratamientos muy complejos o el acceso a derechos fundamentales. Para ello, a través de nuestra área del derecho público, fue posible recibir estas solicitudes y materializarlo a través de algunas acciones de tutela que se interpusieron, obteniendo unos fallos favorables. Por último, contarles que nuestros aliados estratégicos hemos podido generar ahora una proyección a nivel más macro que nos permite no solamente abarcar la población que se acerca a nuestras instalaciones, sino que también vamos a empezar a impactar en gran sentido la comunidad de la población con discapacidad. Para adelantarles un poco, nuestra nueva alianza estratégica que se está materializando a través de la Gobernación de Santander, en el sentido de nosotros poder brindar una asesoría jurídica, una representación judicial, un litigio estratégico a través de esta proyección social que estamos finiquitando en el convenio con la Gobernación para brindar asesoría jurídica a las personas en condición de discapacidad y a la comunidad LGBTI. Y así como lo hablaba la doctora Olga en su intervención, todas estas son acciones que se vienen haciendo desde la red. Y así como también se abrió el espacio en el consultorio jurídico de la Santo Tomás. Entonces vamos a escuchar a continuación también a la doctora Marcela Inés Cabra, directora del consultorio jurídico de la Universidad de Santo Tomás, Regional Bucaramanga. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Inés Cabra Díaz, directora del consultorio jurídico y centro de conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. En el día de hoy, por invitación al programa Discapacidad y Acción, vamos a hablar sobre el acceso a la justicia y la rehabilitación basada en comunidad, RBC. Un saludo muy especial para todos los oyentes y fieles de esta emisora, Luis Carlos Galán.
La actividad desarrollada por los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho en Colombia son una de las más importantes y destacables en proyección e inclusión social para acercar a la comunidad de escasos recursos, sin importar su condición, raza, edad o sexo, que no puedan adquirir los servicios profesionales de un abogado de confianza y que su única posibilidad para acceder a la administración de justicia sea a través de un consultorio jurídico. El servicio de los consultorios jurídicos es una labor social que enriquece a los estudiantes de Derecho en sus conocimientos teórico-prácticos, que ayuda a las personas a encontrar alternativas, soluciones y finales a los conflictos jurídicos enmarcados en su cotidianidad. Las asistencias de los consultorios jurídicos están bajo los preceptos de una justicia inclusiva que halla su fundamento educativo y social en la teoría del ganar-ganar. Los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho en Colombia se han tenido que modernizar acorde a las disposiciones que el Gobierno Nacional ha decretado, de tal manera que ha llevado consigo la innovación y descubrimiento en nuevos horizontes para los consultorios jurídicos, pues desde la implementación del Decreto 806 del 2020, se ha podido ofrecer sus servicios en municipios donde antes no tenía cobertura a nivel nacional, a través de la proyección social y el aporte a la comunidad que se ha desarrollado desde la pandemia, con ayuda de las personerías y fundaciones desde hace varios meses, con la finalidad de priorizar una justicia más incluyente. La distancia, el tiempo y el dinero ya no son una barrera para solicitar un servicio en los consultorios jurídicos, pues con la implementación de la justicia virtual, todos los documentos y procedimientos se pueden gestionar desde cualquier equipo electrónico con acceso a Internet. La inclusión de la población que antes no tenía acceso a los servicios del consultorio jurídico y que hoy por hoy acceden de manera virtual, ha generado un nivel de satisfacción en los usuarios, pues para ellos esto es algo novedoso que ha facilitado una orientación para realizar sus gestiones o incluso exigir la protección a sus derechos fundamentales. La rehabilitación basada en comunidad, RBC, es una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad y grupos de apoyo, involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país. Esto ha sido fundamental para el desarrollo de nuevas estrategias jurídico-sociales al momento de impactar en la sociedad desde los servicios del consultorio jurídico y centro de conciliación. Este impacto se divide en dos enfoques. El primer enfoque ayuda al fortalecimiento y desarrollo de nuevos profesionales con una visión crítica, humanista, orientados a la práctica del litigio estratégico y a la implementación de los mecanismos alternativos a la solución de conflictos desde la intervención virtual para desarrollar su formación integral, interés general y función social. Es por esta razón que la iniciativa se destina a impactar a esta población beneficiaria que demandan la intervención de la academia de manera constante mediante acciones de litigio de alto impacto, litigio convencional y a la pedagogía destinada a empoderar a la comunidad. El segundo enfoque está orientado a la proyección social, el cual ayuda a generar espacios de acercamiento con poblaciones vulnerables mediante los aliados estratégicos y convenios interinstitucionales en los que se requieren el apoyo del consultorio jurídico y centro de conciliación. Por ello, entrar en los planos de reflexión, discusión, análisis
e intervención hacen que la academia adquiera un rol más activo y participativo dentro de las dinámicas sociales de las cuales también son partícipes. El plantear un consultorio jurídico y un centro de conciliación con enfoque diferencial requiere de retos que desde la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, se han venido afrontando, teniendo en cuenta las necesidades propias de la sociedad y en especial de las personas con discapacidad y todas aquellas que se pueden generar y gestar desde el enfoque de género. Pues así hemos terminado la intervención de hoy, no sin antes recordarles que seguimos prestando nuestros servicios del consultorio jurídico y del centro de conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de manera virtual, atendiendo todas sus consultas en el correo cj.notificaciones@ustabuca.edu.co. Estamos a disposición con personal especializado que le puede atender. Hasta pronto. Y también tendremos a Diana Carolina Pinzón Mejía, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAD, quien también nos va a compartir toda la experiencia y logros de la universidad en temas de inclusión a la justicia para personas con discapacidad. Así que disfrutemos las experiencias y las noticias de qué se está haciendo en discapacidad. Hola, un saludo muy especial a todas y todos. Mi nombre es Diana Pinzón y soy la coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos UNAP. Sea lo primero agradecer la invitación a este escenario para poderles contar de qué se trata la clínica jurídica, cuál ha sido nuestra trayectoria y cuáles son los proyectos que tenemos a futuro en el tema de discapacidad. Lo primero es comentarles que la clínica jurídica se constituye en el año 2014 como un espacio académico dentro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde buscamos desarrollar proyectos y actividades de alto impacto colectivo aplicando el modelo clínico. Esto es, un método de enseñanza y aprendizaje del derecho que rompe los paradigmas de la enseñanza tradicional, donde buscamos involucrar diferentes elementos como el ser, el saber, el hacer y sobre todo el saber hacer con múltiples formas y niveles de articulación entre la teoría y la práctica jurídica ya como tal. Dentro de nuestra clínica contamos con 5 líneas de trabajo en temas de habitante de calle, trata de personas, género, migración y discapacidad. Desde la Clínica Jurídica UNAP hemos realizado diferentes acciones que van desde las asesorías jurídicas en litigio de impacto, alianzas estratégicas, jornadas de concientización, campañas de información, brigadas de atención en diferentes municipios del departamento de Santander, investigación e intervención en políticas públicas y en altas cortes, talleres psicosociales, incidencia en redes sociales, entre otros. Nuestro propósito es que los estudiantes conozcan las problemáticas de la población vulnerable en un contexto real y de allí que asuman una posición crítica y desarrollen propuestas y soluciones desde los criterios de creatividad, innovación y empatía. Como actividades o proyectos de alto impacto que hemos venido desarrollando desde la línea de discapacidad, debemos mencionar que son actividades encaminadas a la garantía, el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de la población con discapacidad en el departamento de Santander. Aquí vale la pena aclarar que este trabajo no lo podríamos hacer solos y que sí ha sido posible la articulación con diferentes actores, entre ellos la Escuela Taller para Ciegos, FANDIC y la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. Entre los eventos que ya tenemos institucionalizados están las piñatas de celebración del Día del Niño y de la Niña, esto como un espacio de integración y no discriminación en el que comparten niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad. Aquí las actividades son recreativas, buscando pues un criterio de inclusión, mientras que de manera paralela se realizan talleres de empoderamiento y autocuidado, así como de atención jurídica por parte de los cuidadores. También para el año 2015 pudimos acompañar a la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad en la marcha por la dignidad contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas y estigmatizantes promovidas en su momento por el Teletón.
Asimismo, hemos participado en el Comité Municipal de Discapacidad, siendo este espacio la máxima instancia de deliberación, gestión y seguimiento a los planes, programas y proyectos de la política pública, precisamente en temas de inclusión de las personas con discapacidad en el municipio de Bucaramanga. Por otra parte, podemos contarles que todos los semestres hemos venido desarrollando un espacio que se llama Cine Clínico, donde contamos con la proyección de películas que retratan las situaciones vividas por la población vulnerable con la que trabajamos, con el objetivo precisamente de generar conciencia en la comunidad estudiantil sobre la importancia de la solidaridad, la inclusión y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad. También al interior de nuestra universidad hemos procurado generar un proyecto que se llama UNAP Incluyente. Con este hemos logrado la eliminación de barreras arquitectónicas de acuerdo con el diseño universal y las normas técnicas colombianas. Entre los cambios que hemos tenido gracias a este proyecto pues está precisamente la adecuación de obras civiles que han permitido la ampliación de espacios, la señalización y la adecuación de escenarios que permiten el acceso a las personas con y sin discapacidad. Desde el año 2016 hemos venido llevando a cabo un ciclo de capacitaciones en lengua de señas colombianas, esto con el fin de generar conocimiento por parte de estudiantes y colaboradores de la universidad en competencias básicas para el abordaje de personas con discapacidad auditiva. Resaltamos también que gracias a una propuesta realizada por la Clínica Jurídica UNAP desde el año 2016 se oferta dentro de nuestro plan de estudio de Derecho la materia electiva de Derecho y Discapacidad. A partir de ella, pues los estudiantes adquieren conocimientos y competencias para su vida profesional. Otro punto a tener en cuenta es que brindamos capacitaciones permanentes en el tema de la evolución histórica de los modelos de discapacidad, los modelos teóricos desarrollados, la importancia del uso correcto del lenguaje al momento de referirse a personas con discapacidad, los tipos de discapacidad, el marco normativo, el diseño universal y la importancia del bienestar emocional. También destacamos dentro de nuestro trasegar que hemos logrado la intervención ante la Corte Constitucional en función del amicus curiae, esto frente a casos de población con discapacidad, en donde hemos participado en tres expedientes o en tres casos. Uno, la sentencia C-048 de 2020, por medio de la cual se hace un análisis del Código Nacional de Policía relacionado con los animales guía de personas con discapacidad. También la sentencia C-022 y C-025 de 2021, donde se hace una revisión de la Ley 1996 que trata sobre la capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad. Actualmente nos encontramos desarrollando proyectos sobre el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Bucaramanga y tenemos una estrategia de litigio en red con otras universidades del país para la garantía de viviendas accesibles para las personas con discapacidad. Vale la pena mencionar que en virtual trabajo desarrollado para el año 2019 recibimos un reconocimiento por parte de la Consejería Presidencial de la República de Colombia en la participación de las personas con discapacidad. Bueno, ya por último quisiera contarles que nuestro compromiso frente al acceso a la justicia de la población con discapacidad se mantiene. De allí que incluso desde nuestro consultorio jurídico se puedan prestar atenciones frente a temas que requieran derechos de petición, acciones de tutela, demandas ante la justicia ordinaria y solicitudes de conciliación. También solicitudes de apoyo frente a la Ley 1996 y todo lo referente a contingencias que se presenten en materia de salud, educación, espacios accesibles. Estos servicios los construimos con base en los principios de calidad, oportunidad y eficiencia, lo que nos permite generar acciones reales que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que buscan nuestro servicio. Frente a la situación que tenemos con ocasión del COVID-19, es importante mencionar que se han habilitado diferentes estrategias de atención virtual para la recepción de casos. Estas estrategias las pueden encontrar en nuestra página web de la universidad, donde recibimos allí información. Solamente deben diligenciar un formulario que está dispuesto en el enlace
Allí les preguntan temas básicos como identificación del solicitante del servicio, información de contacto, una breve explicación de los hechos y pretensiones en cada uno de los casos. No siendo más, les agradezco el espacio y espero poderlos acompañar en futuras oportunidades. Un feliz día. La frase de la semana. Bueno, y en medio de tanta aprendizaje sobre la justicia, Giovanni, compártanos para todos cuál será nuestra frase del día y de la semana con el tema de justicia. Bueno, el lema pues es muy fácil. Es: las personas con discapacidad son sujetos de derecho en igual de condiciones que las demás personas que no tienen discapacidad. La invitación es que respetemos los derechos de las personas con discapacidad, haciendo de que ellos puedan gozar efectivamente de sus derechos en igual de condiciones que todas las demás personas. Todos somos iguales. Nada de lo de nosotros sin nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo programa. Como siempre recordamos, nos escriban a nuestro correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com. Y también los que quieran volver a repetir el programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Discapacidad en Acción. Bueno, don Gonzalo, entonces ya cerramos acá nuestro programa y esperamos que todos nuestros amables oyentes en todo el país nos escriban a nuestros canales de contacto. Gracias, Giovanni, gracias a todos y feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.